Seguimos aquí haciendo Puntal Verano. Bueno, vamos a hablar de tecnología, de universos digitales, de entornos digitales, de cómo ya forma parte de nuestras vidas todo lo que tiene que ver con materia tecnológica, desarrollos, avances y cómo esto va cambiando no solo la manera de vincularnos, sino también va cambiando perfiles de trabajo. Hablábamos hace un rato con la consultora Randstad y cómo los 5 puestos necesarios de demanda laboral tienen que ver con lo digital y con lo tecnológico, y para eso vamos a darle la bienvenida aquí en nuestros estudios a Patricio Cañete, especialista y consultor en marketing digital y automatización de procesos. Patricio, gracias por haber venido, un gusto recibirte. Bueno, ¿hacia dónde vamos en materia tecnológica? ¿Cómo esto invade todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Qué pregunta amplia, ¿no? Amplia para arrancar. Sí, bueno, buen día y gracias por la invitación. En realidad, bueno, a ver, no es ninguna novedad que la tecnología en general nos cambió muy profundamente, como la manera en que trabajamos, nos comunicamos, cómo compartimos y pasamos ratos gracias a estos avances. Se está presentando ahora en Estados Unidos, hay una feria que es un show de electrónica de consumo que básicamente se ven cosas por ahí muy novedosas, pero no quiere decir que porque se vean ahora esas cosas en una feria, mañana las vamos a tener dando vueltas por acá, porque a veces hay luego de esos avances para que realmente se implementen o lleguen al mercado, hay un montón de cuestiones por ahí, hasta incluso legales, formales, que tienen que ir, como pasa en algunas industrias como la fintech, que tienen que evolucionar y generalmente van mucho más lento que el avance de la tecnología en sí. Incluso por ahí, a lo mejor en este tipo de ferias vemos cosas como medias increíbles, claro, robots, ese tipo de cosas, pero detrás de ese robot hay materiales, hay software, hay un montón de cosas, como cuando mandamos un cohete a la luna y, o sea, el mega evento es el envío del cohete a la luna, pero detrás de eso hay un montón de cositas o partecitas o de cosas que se tuvieron que desarrollar, que después a lo mejor las terminamos encontrando en los autos que usamos a diario, en aplicaciones, bueno, claro, en un montón de cosas. Entonces, a veces con estas ferias pasa un poco esto, ¿no? Vemos cosas increíbles, pero pasa por ejemplo con los autos no tripulados, los drones, los conocemos desde hace muchísimo tiempo, pero después aparecieron un montón de cuestiones qué pasa si un auto choca a alguien en una calle, o sea, vienen los permisos, las reglamentaciones y un montón de cuestiones, como el tema de los drones, qué pasa si yo jugando con un dron para filmar algo hago caer un avión, digamos, claro. ¿no? O sea, hay un montón de historias que vienen luego. Así que bueno, son avances que por ahí a veces cuando uno los ve en estos eventos nos llaman mucho la atención, pero después los vamos viendo con el tiempo de a poquito en algunas cuestiones. Incluso hay cosas que vemos en esos eventos que a veces no las terminamos de conocer nunca, porque por ahí por una cuestión de costos culturales y demás también. Hablaste primero de la fintech, bueno, es uno de los ámbitos en donde hay mucha demanda. Explícanos un poco qué son y si van a poder convivir con los bancos, si el Banco Central las va a intentar regular, era una de las noticias que se leía en esta semana. ¿Cómo ves el avance de estas plataformas financieras que muchos sirven para aquellos que no están bancarizados también? Sí, tal cual. Bueno, ahí, como te decía, o sea, estamos hablando de que en la CES lo que se ve por ahí es un poco lo que es electrónica de consumo, pero también en Silicon Valley hay avances enormes en un montón de otras áreas, por ejemplo, lo que tiene que ver con el agro, lo que tiene que ver con el mundo del soft, lo que tiene que ver con el mundo de todo lo bio, o sea, se está fabricando alimentos de manera, digamos, artificial. Nos encontramos con un montón de estas cosas y dentro de estas cuestiones que van apareciendo y estos submundos, bueno, tenemos todo lo que es el AG, que es el mundo del agro y la tecnología. Bueno, el fintech son finanzas mezclado con tecnología, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fintech, hablamos de la posibilidad de básicamente mover dinero a través de tecnología, de aplicaciones. No es nada novedoso, o sea, todos conocemos Dinero Mail, que ya ni existe, PayPal, Mercado Pagos,
Bueno, son plataformas que no han aparecido ahora, hace mucho tiempo, pero bueno, han ido evolucionando y se han ido metiendo en distintos terrenos y bueno, ahora aparecen un poco todas estas cuestiones de regulaciones. No deberíamos dejar de lado al hablar de este tema todo lo que tiene que ver con la criptomoneda y todo lo demás, porque es todo un mundo... Que ahí están también las bitcoins. Sí, totalmente. Bien. Es todo un mundo paralelo que es sumamente interesante y que de algún modo trae o sea, cuando hablamos de la fintech tradicional que intenta manejar de manera electrónica alguna cuestión de las que ya conocemos y que existen en el mercado, es como que es agregarle tecnología al sistema que hoy conocemos. Pero si nos salimos un poco de eso, es como que culturalmente lo que nos han traído las criptomonedas también es bastante interesante porque es salirse de ese sistema que conocemos, salirse del sistema formal y tener la posibilidad o la libertad de manejar dinero con otras herramientas que por ahí lo han intentado regulaciones, o sea, o decretos o leyes en algunos países que tienen que ver con lo financiero, pero no es tan fácil, no es tan sencillo. Así que hay como grises en un montón de temas. Y también en estos avances que estamos viendo en esta feria de consumo electrónico en Las Vegas, que vos decís, todo tiene que tener una regulación y hasta que no esté regulado no lo vamos a ver. ¿Y cómo ves vos desde acá la regulación de todos estos avances tecnológicos? Y la regulación está muy... O sea, yo entiendo y opino, y es un poco personal la opinión, las regulaciones en términos de regulaciones con los mecanismos que conocemos están muy vinculadas a cuestiones de idiosincrasias políticas y políticas que tocan en determinados momentos. Entonces, estas regulaciones tienen mucho que ver con la política de fondo que hay en un país o en una región determinada. Entonces, hay países donde son mucho más abiertos a todas estas cuestiones y las regulaciones se hacen de manera bastante más consultada, si se quiere, y por ahí en Latinoamérica o en algunos lugares donde a veces estas cuestiones por ahí son más reguladas de manera por ahí más basadas en cuestiones más políticas que de un análisis profundo por ahí de ventajas, beneficios y demás. O sea, es una opinión un poquito personal, pero pasa bastante por ese lado. Ahora lo que viene, digamos, lo que vemos mucho, que a veces este tipo de regulaciones lo que tratan es de no perderse una torta, digamos, de la recaudación, más que pensar por ahí a veces en los beneficios de las personas que usan este tipo de cuestiones, ¿no? Es, che, mira, nos estamos quedando sin poder cobrar impuesto a las determinadas cuestiones porque pasan por este lado y no está regulado, claro, que en realidad a ver si le están o no mejorando la vida de las personas, ¿no? Claro. Un poquito es una idea un poco personal, pero es lo que por ahí se ve. ¿Cómo ves la ciudad y la provincia de Córdoba en materia de los clústeres que tenemos, en materia de ese tipo de avances? ¿Son más bien emprendedores los que se están sumando? ¿También hay empresas por ahí más tradicionales que van cambiando ese chip y adaptándose? Yo formo parte del clúster de acá de Río Cuarto desde hace mucho tiempo, estoy muy vinculado con los chicos, todos nos dedicamos a cosas por ahí diferentes, pero en definitiva tienen que ver un poco con el software, con lo que tiene que ver con los avances en términos de hardware, en Internet de las cosas, sensores y ese tipo de cosas. Y bueno, hay una capacidad enorme en ese sector. De hecho, cuando el expresidente Macri se reunió con el clúster, un poco la demanda de prácticamente todos los que estuvimos ahí fue que el principal problema que teníamos en el sector era la falta de recursos humanos. Eso es lo que se le planteó al presidente en su momento, y de hecho es una de las industrias donde la demanda es permanente, así que es como que por ahí una cosa diferente a otros sectores, o una lógica un poco diferente a lo que ocurre en otros sectores. La capacidad humana está. Lo que nosotros tenemos son muchísimas trabas que tienen que ver con la posibilidad de interactuar con el exterior, de todo tipo, o sea, por costos para acceder a tecnologías que no desarrollamos ni vamos a desarrollar, y por ahí a veces uno o se quiere para proteger algunos mercados cerrar algunas cuestiones, pero es muy difícil porque hay un desarrollo de educación y de cosas que no lo vamos a tener en el corto plazo, entonces por eso frena el crecimiento para innovar en determinadas cuestiones. Hay gente que está innovando
en tecnologías con algunas cosas que a lo mejor necesitas un sensor o necesitas una plaqueta o necesitas un software o lo que sea, y tenemos muchas complicaciones en ese sentido. Por otro lado, también si tenés la suerte de que te va bien y podés exportar, también tenés muchas complicaciones para poder trabajar de manera cómoda, clara, previsible. Entonces es como que por un lado hay mucha demanda y eso nos pone contentos, pero por otro lado hay un montón de trabas. Claro. Pensaba recién, de acuerdo a lo que vos decías, siempre como que vamos, siempre decimos estamos en un periodo de transición, las cosas nuevas evolucionan muy rápido, digamos, no nos ponemos a tono con la evolución de la tecnología o de las nuevas cosas. Esa necesidad de recursos humanos es porque no hay personal o porque no hay educadores, digamos, o las dos cosas. No, es una mezcla entre que todo va muy rápido y una mezcla también que tiene que ver con, a ver, a veces nos sorprendemos con estas presentaciones de cosas tecnológicas muy sofisticadas, pero nos faltan cuestiones por ahí. O sea, cuando hablamos, vamos a un ejemplo concreto. Cuando hablamos de robots, que no solamente los robots, hay muchos tipos de inteligencias artificiales, ¿no? O sea, que funcionan para distinto tipo de cosas. O sea, hay inteligencia artificial que tiene la capacidad de encontrar patrones en una foto, y eso tecnológicamente funciona de una manera, y hay inteligencia artificial que te permite tener una conversación por voz o por chat. Es decir, yo le doy una orden a un dispositivo que está en mi casa y ese dispositivo me entiende a mí porque ya entendió mi tono de voz, lo que sea, y le da una orden a un sensor y se prende un calefactor. Bien. Ocurre, bueno, hay mucho de eso, ¿no? Entonces, me fui un poco de tu pregunta, ¿no? Pero a veces la tecnología que te permite, digamos, automatizar algunas cuestiones depende de que hayan procesos detrás. Bien. Y ahí quería llegar. Y nosotros tenemos organizaciones por ahí, nosotros tenemos algunas cuestiones o maneras de trabajar que a veces no están tan sistematizadas y tan organizadas, y que a veces la implementación de algunas tecnologías es como complejo. A ver, vamos a algo muy sencillo. Hay un montón de nuevos requerimientos para presentaciones de liquidaciones de sueldos y ese tipo de cosas, y bueno, estos últimos 2 o 3 meses ha sido sumamente caótico para las personas que se dedican a eso, porque, o sea, hay que hacer cambios, y no estamos hablando de nada novedoso ni nada que haya salido ayer, digamos, estamos hablando de agarrar sistemas que tienen 25 años y poderle seguir la corriente a requerimientos que son netamente formales, ¿no? Entonces por ahí a veces las organizaciones se frenan mucho con el día a día de cosas de ese tipo, y por ahí no se avanza en modernizar las maneras de trabajar, procesos y un montón de cosas que se podría hacer. Hoy las organizaciones son mucho más horizontales, se puede trabajar en cualquier tipo de industria, incluso creativas, con mecanismos y herramientas que te permiten gestionar por excepción. O sea, la gestión por excepción nos permite cambiar la manera en que se organizan o las estructuras de las organizaciones. Antes yo tenía que hacer una pirámide porque tenía que haber un gerente de tal región, tenía que haber un gerente de tal departamento y demás, y era todo como una gran pirámide. Ahora los sistemas modernos, cuando un sensor detecta en un campo que falta agua, manda una notificación al quien tiene que echar agua en esa bebida, o a la herramienta que tiene que encenderse y echar agua, o cuando pasa algo en una transacción o lo que fuese. Entonces, para enfocarse en todo eso hay que repensar algunos sistemas, y a veces el día a día de nuestra región amplia, cuando hablo de región en general me refiero a Latinoamérica, lo hace un poquito complejo. En esta feria de tecnología veía que Sony presentó un auto, ¿no? Uno tiene a Sony como una empresa que hace otras cosas, o por lo menos desde el común, digamos, no sé, uno relaciona Sony con otros productos, y esto, ¿de qué habla, digamos? De que ya una empresa la vamos a ver en cualquier tipo de ámbitos, innovar en un aspecto les permite innovar y crear cosas para cualquier otro tipo de espacios, de trabajos, de objetivos.
Exacto, hay como una tendencia a nivel mundial o una intención de las empresas industriales de alguna manera de parecerse cada vez más a empresas de software y desarrollar sus procesos y su habilidad de crear cosas nuevas y de ponerlas en el mercado, y un foco muy importante en eso, que por ahí, como era antes, pensar más en términos de la fabricación en sí, ¿no? El mundo se ha hecho tan plano que por ahí, y esto podríamos conversar de un montón de aspectos, porque acá nos podríamos meter en cuestiones, digamos, éticas, de cuestiones difíciles de por ahí de medir. O sea, cualquier empresa de las que conocemos hoy por hoy, de estas grandes corporaciones, no, o sea, tienen una cadena, digamos, de suministro enorme y fabrican las partes de lo que hacen en distintos lugares del mundo de acuerdo a las conveniencias. Entonces, todo esto hace que el que se desarrolla en esas habilidades de poder fabricar un teléfono donde un chip se hace en un lugar, el vidrio se hace en otro, el software se hace en otro lugar, integrar todo eso, ponerlo en el mercado, es una habilidad que cuando la tenés te permite fabricar prácticamente cualquier tipo de cosa. Y está pasando eso en muchas industrias. Vemos también National Geographic, que lo conocemos como una empresa donde genera contenidos de revistas y demás. Estamos viendo que hoy nos encontramos con valijas, bolsos, trípodes y un montón de cosas. O sea, está pasando mucho eso en un montón de industrias, en muchísimas. ¿Qué cosas del avance tecnológico te generan temor o celebras todo? Digo, porque encontrar un ser virtual que tiene una interfaz de humano, como esto que estamos leyendo, si bien ya lo dijiste, ya lo entendimos que no lo vamos a tener acá mañana, y que tiene que ver con un montón de regulaciones, pero a uno por ahí como ciudadano común le genera un poco de miedito sí. eso, o ver que los primeros ataques de Estados Unidos y la muerte de este líder iraní fue a partir de un dron. ¿Qué cosas, vos que te dedicás a esto, que estás todo el tiempo estudiando esto, que me imagino que celebrás algunos avances, pero de alguno te da temor? ¿Hay que tener un poco de miedito y respeto? Lo puedo separar, tu pregunta lo puedo separar en 2 o 3 puntos. O sea, a ver, más que temor de algunos avances, yo creo que tendríamos que ser más conscientes de lo que hacemos con tecnología. Es como que nos hemos convertido en esclavos de algunas tecnologías y eso nos quita la posibilidad de estar más en el aquí y ahora en un montón de cosas, con la familia, hacer deportes, sedentarismo. Bueno, podríamos ir todo para un lugar que tiene que ver con todo esto, ¿no? De cómo nos enganchan las aplicaciones, redes sociales y demás, y que en definitiva no termina siendo una cosa ni productiva ni saludable. Claro. Entonces eso tiene una arista. Después está la otra cuestión de todo lo que hay en términos de automatización, robotización y todo esto, y los especialistas que dicen, cada vez que apareció una nueva tecnología había un montón de personas afectadas, pero esa tecnología después trajo mucho más trabajos. Ajá. Eso es lo que dicen algunos especialistas, pero también esos cambios se daban en otras épocas como que en ciclos mucho más largos de tiempo. Ahora cuando aparece una tecnología, de un día para otro yo puedo a lo mejor con un robot sacar 20 puestos de trabajos. Y ahí aparece el dilema de qué hago, digamos. O sea, a ver, bueno, ya lo conocemos en nuestro país, o sea, nos vamos de un extremo a otro y entonces aparecen cuestiones de decir, che, mira, ¿qué hacemos? Somos eficientes y bueno, vamos por la tecnología, van a morir algunos puestos de trabajo y ¿qué estamos haciendo para educar a la gente para que luego pueda reconvertirse? Bueno, y hay un montón de problemas que tenemos. Y también cuando hablamos de todo esto que planteas vos, o sea, a ver, las tecnologías aplicadas a cosas que por ahí son como la guerra y demás. Exacto. O sea, lamentablemente muchos de los avances tecnológicos de los que hoy usamos a diario, o sea, surgen, o sea, a través son cosas que se han desarrollado por ahí para la guerra, o sea, hay un montón. Así que, o sea, no sé si, no es que me da miedo, digamos, los avances. Lo que pasa es que me parece que tenemos que cambiar mentalmente, o sea, pasar a pensar que nos tenemos que reconvertir, no alcanza con una carrera, porque, o sea, terminamos una carrera, de hecho yo tengo una formación en ciencias económicas, yo hoy me pongo a liquidar algo y lo que aprendí en la carrera ya no sirve más para nada. Claro. En muchos aspectos. Entonces,
por ahí esa mentalidad que a lo mejor en algunos países hay de más, no pensar que nos tiene que venir a resolver todo, o el gobierno, o no sé, o la empresa en la que trabajo, por ahí, hacernos más cargo y ver qué estamos haciendo para poder reconvertirnos. También es, o sea, a ver, también eso nos mete mucha presión porque, o sea, a ver, no puedes estar 24 horas, 8 trabajando, 8 capacitánte, o sea, es como que nos metemos en un ciclo que también es una locura. Entonces, ahí no sé en qué punto vamos a terminar y cómo vamos a terminar. Yo lo que sí sé es que por un lado, por ahí hablamos de que hay hambre y por otro lado hay manifestaciones que, che, basta del calentamiento global porque las vacas contaminan, las fábricas contaminan, pero por otro lado hay que darle de comer a la gente. Entonces hay un montón de dilemas que yo creo que los hubo siempre. Lo que pasa es que ahora cualquiera con una red social y un montón de seguidores te haces visible y haces un ruido bárbaro. No sé, la verdad que no tengo la respuesta. No. Hay un montón de aristas con todo eso. Sin duda, sin duda. Patricio Cañete, gracias por habernos visitado aquí en nuestros estudios. Bueno, gracias a ustedes. Bueno.